invitamos a este programa para que podamos conversar sobre este tema. Natalia, muchas gracias por el tiempo que disponen para que estemos acá en este programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, si tendríamos que darle el concepto a la definición, digamos, de la especialidad, que es dolor y cuidados paliativos, el dolor, según la Organización Mundial de la Salud, es una experiencia tanto sensitiva como sensorial desagradable que viene de acuerdo a un daño potencial o real. Claro. Y esto me lleva a que ampliemos un poco más. Bueno, nosotros tuvimos como un contacto, nos conocimos, digamos, de forma personal a través de un familiar cercano tuyo, y ahí vino, digamos, tu intriga de cómo era. ¿Y por qué digo tanto sensitivo como sensorial? Porque cuando hablamos de dolor puede ser algo subjetivo o algo que realmente tenga una lesión en el cuerpo o en algún órgano. Cuando hablábamos de en qué especialidades está vinculado, puede ser de algo que sea por ahí un poco más transitorio o agudo, le podríamos llamar, como puede ser un esguince, una tendinitis o algo más deportivo. Pero también puede ser de una fractura que haya quedado, digamos, alguna secuela, puede ser de alguna enfermedad que no tenga una curación, como puede ser, digamos, una artritis, es decir, que tenga un tratamiento más crónico, una artritis, una artrosis. También enfermedades como lo que son los cánceres, pueden ser la esclerosis lateral amiotrófica, las esclerosis múltiples, que van a estar correlacionadas y por ende eso nos lleva a que vamos a estar vinculados con varias especialidades. Cuando vos me conociste, lo que te llamó la atención en mi consulta era de que yo hablo de sensitivo y sensorial porque a veces el daño podemos tenerlo evidente, generalmente cuando el paciente me viene a ver a mí en consulta, pero también tenemos una parte no evidente, por lo menos ante los ojos, que es la parte del contexto de la persona. Es decir, una persona cuando viene con una patología tiene un contexto, tiene una familia, un entorno, y también esa familia y ese entorno se ve involucrado en esa patología transitoria o crónicamente en la patología del paciente. Claro. Un paciente, sobre todo cuando tiene un dolor crónico, hablemos por ejemplo de un cáncer, va a ir relacionada con tres cosas que hoy no solamente un paciente con una enfermedad crónica presenta, que es el estrés, que pasa en ese caso por el diagnóstico. Muchas veces cuando se va cronificando y no termina siendo como el paciente o cuando está en quimioterapia y demás, también se va a involucrar con, en un primer momento, una ansiedad, pero en un segundo momento con una resignación que va desde la mano con una depresión. Y todo eso va a ir involucrado, digamos, no solo al paciente, digamos, sino también al entorno en el cual está la persona. Entonces, cuando yo hablo de un daño real o potencial, ahí podemos ver de que muchas veces todos tenemos algo que en la vida no hemos podido digerir de una forma u otra. A veces, como médicos, no nos ponemos a preguntar en el contexto y en la historia de la persona si ha tenido la pérdida de un hijo esa persona, si quedó viuda, o sea, en qué entorno se termina presentando. Simplemente nos fijamos, por ejemplo, si viene con una lumbalgia o si viene con un dolor de rodilla, entonces, y obviamente la persona viene a verme porque quiere la curación. La curación es cuando yo, frente a una anoxa o lo que sea, le elimino o se acaba el proceso. Pero cuando vamos hacia la sanación, hay patologías en las cuales no va a haber una curación porque es un proceso crónico. Dijimos que hay enfermedades en las cuales se van cronificando, podemos ir atenuando, pero la enfermedad en sí no va a desaparecer. En este caso es la integración de la experiencia o de la enfermedad. ¿Y qué nos viene a avisar? Yo siempre digo que la enfermedad muchas veces es un regalo porque nos hace ver la vida desde otra perspectiva. Nos hace muchas veces, yo digo, valoramos el tiempo, las personas que tenemos cuando las estamos perdiendo, valoramos la salud cuando ya no la tenemos. Entonces, yo creo que la salud o la medicina, en el caso en como yo la veo, quizás es mi óptica, es todo un proceso y es algo íntegro que no involucra solamente al paciente en sí, sino también al contexto, que muchas veces por ahí nos olvidamos, porque eso tiene una repercusión. Claro, o sea, cuando vos hablas de que el paciente, como recién me impactó eso, valoramos la salud cuando casi la perdemos, la estamos perdiendo, ¿no? Recién el paciente o la persona con esa enfermedad o con esa patología empieza a valorar su salud, empieza a valorar el tiempo que ha perdido, entre comillas. Es que aparte, muchas veces decimos, o sea, en un concepto, si lo vemos de Organización Mundial de la Salud también, la salud es un equilibrio
en todo, en la parte mental, en la parte emocional y en la parte física, que muchas veces es difícil de llevarlo, digamos, a la práctica, porque solamente nosotros, o incluso en general, se entiende la salud como el concepto de estar bien físicamente, que no te duela nada. Pero muchas veces no tenemos una buena gestión emocional ni una buena gestión cuando estamos en un contexto que muchas veces implica decisiones que no queremos. Irte de un trabajo en el cual ya no te sentís cómodo, irte de una relación, irte de vínculos en los cuales ya no estás, también muchas veces el cuerpo lo termina manifestando. O sea, siempre hay una frase que a mí me gusta mucho, que nuestra biología termina siendo nuestra biografía. O sea, las cosas que por ahí muchas veces callamos, las terminamos expresando en el cuerpo. Claro. Y te lo puedo decir, a ver, cuando uno está tenso, contracturado porque ha pasado algo o algún familiar tuvo un accidente o pasó algo, obviamente que eso se manifiesta en el cuerpo, en una contractura, en una tensión, en un dolor de cabeza, lo terminamos expresando en el momento, en el cuerpo. Y cuando eso lo cronificamos también en algún momento se termina expresando o en el cuerpo o en alguna patología. Estamos conversando con Natalia Fresco, médica especialista en tratamiento del dolor. Natalia, recién mencionaste un punto que para mí es muy importante en un paciente, que es la parte emotiva, emocional. ¿Qué porcentaje le asignás vos dentro del tratamiento a este punto? Para mí ha sido como médica de la medicina, digamos, tradicional en la cual venía, ha sido una de las partes que a mí particularmente me ha costado más, porque digo, bueno, no sabía si al paciente le interesaba y demás, pero había un porcentaje de los pacientes en los cuales solamente con el tratamiento, digamos, que puede ser farmacológico, intervencionista, que es el que hago yo también, el paciente no tenía una mejoría del todo. Y cuando yo comencé, digamos, a implementar, a ir preguntándole, digamos, de todo lo que era el contexto, de cómo había sido su vida y demás, el paciente comenzó a mejorar, sobre todo por dos aspectos, porque podía empatizar, digamos, con el paciente realmente sentía, digamos, de que era importante tanto su evolución como él como persona, y por otra parte, hay muchas cosas en las cuales tenemos la creencia de que porque pasa el tiempo, las superamos. Y simplemente muchas veces pasó el tiempo y quedó el trauma. Hay un médico, digamos, que vive ahora en Canadá, que se llama Gabor Mate, el cual habla de que el trauma, ¿sí? Un trauma, por ejemplo, una persona tiene un accidente automovilístico, ¿sí? Entonces, el impacto termina siendo lo que es el accidente, ¿sí? Pero el trauma es lo que le pasa dentro del organismo a la persona. Es decir, si tuvo un traumatismo encefalocraniano, si tuvo una ruptura de vaso, de hígado. Bueno, cuando a nosotros nos sucedió algo que puede ser en la infancia, en la vida adulta o lo que fuera, puede ser, digamos, una separación, es lo que a mí me termina pasando dentro mío con respecto a eso que pasó. Entonces, cuando esos traumas, que pueden ser traumas pequeños o traumas más grandes, no los elaboramos, finalmente en la vida adulta muchas veces termina saliendo. Entonces, a mí, o sea, se termina manifestando, no necesariamente en todas las personas de forma física, pero se termina manifestando. Porque también la enfermedad es una oportunidad para que nosotros podamos ver la vida y cómo estamos yendo desde otra perspectiva o de otra forma. Y obviamente cuando estamos cursando una enfermedad que generalmente nos negamos, digamos, a aceptar que ese proceso está sucediendo y nos resistimos, y por más que nos resistamos, no quiere decir que eso va a desaparecer. Claro, por ejemplo, en un enfermo de cáncer, ¿no? O sea, ¿cómo influye ese punto de lo emocional? Yo estaba leyendo, leía que uno le asigna un 60, un 70%, digamos, del tratamiento, no de la curación, porque hay cánceres que no se curan, pero se mantienen. Hoy el cáncer, digamos, se cronifica bastante, o sea, está bastantes años, digamos, el paciente con el diagnóstico. Yo creo que una de las partes, no sé si te asignaría un porcentaje, sí tiene que haber, digamos, un tratamiento médico, digamos, interdisciplinario, y además tiene que haber un tratamiento en el cual a la persona se la acompañe, digamos, a hacer, no solamente desde la terapia psicológica, digamos, convencional, sino que la persona pueda tener herramientas para poder transitar, porque una cosa es que yo te cuente, te hable o te entienda, y otra cosa es ponernos en el lugar de la persona que está transitando ese proceso. Entonces,
tiene que haber, hay como una serie de pasos. En un primer momento, obviamente, que la persona, o sea, entra en shock de saber que tiene, por ejemplo, el diagnóstico de un cáncer. Claro. O sea, y te preguntas el por qué a mí. Y muchas veces la pregunta debería de ser, ¿para qué a mí? Claro. Cuando nosotros podemos entrar en el proceso de aceptación, que no quiere decir que a vos te encanta o que das una bendición eso que te está pasando, porque muchas veces si a todos nos preguntaran, no sé, ¿querés, no sé, que te pisen el pie? Y vos vas a decir, no, la verdad que prefería que no. Pero bueno, claro, cuando termina sucediendo, entonces aceptar de que eso está ahí. Y cuando eso está ahí, es comenzar a buscar lo que se llama la bendición dentro de eso. Cuando nosotros estamos enfermos, generalmente, y pasa mucho más en las mujeres que en los hombres, la mujer tiene una gran tendencia, y por eso se enferma mucho más de enfermedades tanto autoinmunes como de cánceres, en los cuales vos querés mantener el estado emocional tuyo, de tu familia, de tu entorno, querés resolverle los problemas a medio mundo, pero la enfermedad te llama a que vos te ocupes de vos mismo. De vos, claro. Porque no puedes seguir ocupándote de medio mundo porque no te dan la fuerza y porque la enfermedad, digamos, te está llamando al aquí y a la hora. Entonces, en el transitar, y ahí te vas dando cuenta del compañero, digamos, que tenés al lado, de las personas, también de todas las cosas. Yo digo que al final de la vida uno termina viendo, o sea, cuántas canciones ha tocado en su vida. Y para eso quiere decir, cuando hay un libro muy lindo que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, en la cual comienza, que a mí me encantó cuando lo leí, con tu funeral. Y cuando yo siempre, que era lo que te decía en la consulta, es una batalla que ya está perdida, porque nadie se va a ir de esta vida con vida, o sea, te vas muerto. Claro. El punto es cuando llegamos o estamos más cerca de ese momento, que no sabemos cuándo va a llegar, si vos hiciste, o sea, si tu esposo diría lo que a vos te gustaría que diga de vos, si tu compañero de trabajo diría lo que a vos te gustaría de vos, si tus hijos terminarían diciendo, ¿a qué voy con todo esto? Que en la vida termina siendo una continua elección, y para elegir la vida que queremos muchas veces tenemos que renunciar a otras cosas. Una de las cosas que pasa mucho, y sobre todo en las mujeres hoy, es que las mujeres tenemos muchos roles hoy en día. Entonces queremos ser un 100 en el trabajo, un 100 como madre, un 100 como pareja, y muchas veces eso lleva a una sobreexigencia. Claro, es verdad eso, es verdad que la mujer en ese sentido quiere hacer todo, y bueno, hay momentos en la etapa de la vida que necesitas ocuparte de vos y delegar otras actividades, porque bueno, claro, vos ya aportaste durante este tiempo. Y aparte tiempo. el delegar, ¿qué implica? Claro. Algo que a la mujer del siglo XXI no le gusta, que es pedir ayuda. Claro. Es tomar al otro como un par que también te va a ayudar. Eso es verdad que muchas veces dice, no lo voy a molestar a fulano, no lo voy a molestar a mengano, yo lo voy a hacer. Claro, es que estamos en que la mujer maravilla, en que todo lo puede. No, y la verdad que no hace falta poderlo con todo, ni poder todo el tiempo. Es cuestión también de organización, como yo siempre digo. Si no se organiza, tampoco vamos a llegar al... Claro, y tener claras las prioridades. Y los roles. Sí. Los roles, ¿no? Estamos acá con Natalia Fresco hablando del tratamiento del dolor. ¿Qué es lo que es el dolor? Recién mencionaste cuáles son las especialidades que están vinculadas con tu especialidad. No solamente la traumatología, dijimos, sino también la neurología. Bueno, está la neurología, la traumatología, está reumatología, todo lo que es la parte clínica, porque por ejemplo, pacientes diabéticos también hacen lo que son las neuropatías diabéticas, ¿sí? Cuando un paciente, sobre todo con diabetes, no se va cuidando a lo largo de los años, que es como la enfermedad silente le llaman, porque vos tenés las complicaciones después que pasó mucho tiempo que no te cuidaste. Cuando tienen un nivel de glucemia elevado, va afectando, digamos, también la parte nerviosa, que afecta sobre todo las manos y los pies, por eso tienen las lesiones ulcerosas, porque van perdiendo la sensibilidad, que el paciente en un primer momento lo puede tener como una alteración en la sensibilidad, como que tenga hormigueo, y muchas veces no se va dando cuenta de que va perdiendo, digamos, esa sensibilidad. Natalia, tengo que decirlo esto, tiene el atributo de
empatizar con el paciente. Esto me tocó en forma personal. Yo le decía a ella que no es común encontrarse con médicos o médicas que hagan hincapié en este aspecto, ¿no? El aspecto de la empatía con el paciente. Yo le decía a Natalia que generalmente el médico lo puede atender 10, 15 minutos, bueno, qué necesita, qué receta, qué esto. En cambio, en el tema con Natalia no se mide el tiempo, porque a ella le interesa conversar con el paciente, ver el contexto, ver la trayectoria, ver la historia clínica del paciente para recién tener una idea de qué patología estamos hablando y cómo abordarla, ¿no? Este es un poco tu estilo, digamos. Sí, la verdad que, bueno, que yo te contaba, digamos, en ese momento, de que también fue, por mi historia personal, yo me crié, digamos, con mi mamá con una patología, digamos, psicosomática, con artritis psoriásica. Entonces, muchas veces, digamos, desde la medicina se la mira a esa enfermedad, claro, como que termina expresando el cuerpo, digamos, las emociones como reprimidas, por decirlo, digamos, de alguna forma. Y después me fui dando cuenta que no estaba solamente en eso, sino que mis pacientes necesitaban ser escuchados y que toda historia merece ser escuchada. Y una de las cosas más lindas para mí es poder hacer una relación médico-paciente en la cual el paciente se sienta contenido, comprendido y pueda confiar, digamos, en mí. Y que puedas escucharlo, ¿cierto? Su historia de vida, digamos, que es lo más importante, creo yo, de un médico. Bueno, te agradecemos, Natalia, que hayas estado acá y ya la comprometimos a Natalia para que se incorpore, se sume como una columnista de este tema, que seguramente usted le van a quedar preguntas, interrogantes, y por qué no habló sobre tal tema. Bueno, envíenos su consulta, su mensaje, para que nosotros se la podamos transmitir acá a Natalia Fresco. Natalia, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Edgar.